Es conocido por su mediática carrera artística, pasando por una aristocracia cultural hambrienta de ídolos malditos. Brillante, con talento, negro, rebelde y sensible. Él lo tuvo todo para convertirse en el artista radiante que brilló durante la década de los 80, pero ¿quién fue Jean-Michel Basquiat? Estás escuchando Borradores del Arte. Un podcast sobre las miserias de diversos artistas. No entiendo. Ya lo vas a entender. ¿Nunca te preguntaste qué hizo que diferentes artistas generaran lo que generaran? Borradores del Arte. Con Rocío Suárez. Por Radio Megafón. Basquiat nació el 22 de diciembre de 1960 en el barrio neoyorquino de Brooklyn. De madre diseñadora y padre contable, su ascendencia mezclaba dos de las etnias tradicionalmente discriminadas en la sociedad estadounidense, la puertorriqueña y la haitiana. Su condición de afroamericano, negro, como él mismo decía, influyó en su arte durante toda su breve y brillante carrera. El joven Basquiat ya dibujaba de forma compulsiva desde los 3 años, absorbiendo la inspiración de su entorno, desde la televisión hasta los cómics, pasando por los coches, taxis y autobuses que recorrían las calles. Toda esta vorágine de la cultura urbana se reflejó en sus cuadros durante toda su vida, en forma de vibrantes líneas, brochazos intensos, figuras recortadas en negro y expresiones faciales llevadas al límite. El artista comenzó a dibujar en las hojas de papel que su padre, un contador, traía a la casa de la oficina. Mientras que su madre, quien también dibujaba, lo llevaba constantemente a ver exhibiciones en lugares como el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y el Museo de Brooklyn. Un ejemplo de lo que influyó su madre en plantar su semilla artística fue en 1969. Basquiat fue atropellado por un auto y sufrió varias fracturas. Cuando estuvo internado en el hospital, ella le regaló el libro Anatomía de Grey, que se convertiría en una inspiración para sus posteriores dibujos anatómicos. Pero luego del divorcio de sus progenitores y varias mudanzas, que incluyen una corta estancia en Puerto Rico, Basquiat se convirtió en un joven rebelde que escapaba constantemente de la casa de su padre en Estados Unidos, durmiendo en los bancos de plazas, siendo arrestado y devuelto al cuidado de su padre. Con solo 15 años, nuestro artista consigue entrar en la famosa escuela de arte, la City Art School. Su estancia allí no duró mucho. A los 17 fue expulsado por mala conducta. A finales de la década del 70, junto con su amigo y compañero de escuela, Ol Díaz, intervinieron edificios y muros bajo la firma de Samo, acrónico de Same Old Shit. Para este momento, con Samo inundando las paredes de las calles de Nueva York y la contracultura cada vez más fascinada por la misteriosa firma, los medios de comunicación y el mundillo artístico de la época empiezan a fijarse en los trabajos de Basquiat. Samo fue más que nada arte conceptual, en el que ambos artistas escriben poemas filosóficos en las paredes de la ciudad de Nueva York. Viendo la repercusión mediática de sus intervenciones, el artista decide ponerles fin con una serie de obras en las que aparecían la inscripción de Samo is dead. Traducción: Samo murió. Durante esta época, Basquiat vive en las calles de Nueva York por deseo personal. La necesidad de experimentar, conocer y explorar todo tipo de mundos y submundos siempre estuvo presente en su personalidad. Son 2 años durante los cuales Basquiat duerme en bancos, consume y vende drogas, pinta camisetas que vende para comer y trabaja como DJ en clubs que empiezan a ser frecuentados por la élite de la cultura neoyorquina. El pintor comenzó una deslumbrante carrera en solitario, que tuvo su origen cuando fue invitado a participar en el Times Square Show en 1980, una influyente muestra colectiva curada y gestionada por los mismos artistas que en ella expusieron.
Para 1981 ya tenía shows individuales y sus piezas se vendían por miles de dólares. A los 24 años, las obras de Basquiat ocupaban espacios en el Museo Whitney de Arte Americano, el Museo de Arte Moderno, y eran adquiridos por importantes coleccionistas. Su arte, que abarca cientos de pinturas, grafismos e intervenciones de objetos, está salpicado por elementos urbanos, así como cargado de símbolos repetidos, como las calaveras o las coronas, de las que los historiadores ofrecen múltiples significados y que ahora son parte de la cultura popular. El 12 de agosto de 1988, luego de haber intentado varias veces rehabilitarse de su adicción, Basquiat fue encontrado muerto en el 54 de Great John Street de Nueva York. Tenía solo 27 años, y así empezó su leyenda. La misma mierda. En 1976, junto a su amigo Ol Díaz, Basquiat comienza a pintar grafitis en los edificios del Bajo Manhattan, con el seudónimo de Samo, Same Old Shit. Los grafitis eran mensajes con un fuerte significado social que invitaba a la reflexión. En una época en la que los grafitis no eran mucho más que la firma de las bandas de graffiti, Samo hacía otra cosa. Sus textos eran invitaciones a pensar. 2 años más tarde, en 1978, Basquiat abandonaría los estudios al igual que su casa y se mudaría a la ciudad junto con sus amigos. Se dedicó a la venta de remeras y postales en la calle, más el pequeño sueldo que conseguía trabajando para Unique Clothing Warehouse. Pero por las noches continuaba haciendo uso del seudónimo Samo, con sus clásicas grafiteadas por los edificios del vecindario. Algunas de las intervenciones de Samo fueron: Samo no causa cáncer en los animales de laboratorio. Samo pone fin al lavado de cerebro religioso, la política de la nada y la falsa filosofía. Lo que empezó como una broma interna se convirtió ya en 1977 en un símbolo que plagó las calles de Nueva York. Incluso muchos empezaron a decir que Samo era una religión o una secta. Basquiat y Ol Díaz siguieron el juego y empezaron a imprimir folletos con las claves de su falsa religión y a escribir sus frases con rotuladores como si fueran grafitis con el símbolo de copyright adjunto. Samo Copyright. En esos años, Basquiat conoció a otro artista callejero del momento, Keith Haring, y juntos se dieron cuenta del gran alcance que podían tener con sus obras si éstas dejaban de ser anónimas, ya que eran otros los que se estaban beneficiando de sus grafitis, tomando las frases de Samo y exponiéndolas en galerías de arte. Así que para el 11 de diciembre de 1978, The Vintage Boys publicó un artículo en el que se hablaba del fin de la relación entre Díaz y Basquiat. Aquel artículo hablaba sobre la frase que indicaría el fin de la amistad. Samo está muerto. Samo is dead. Escrito en las paredes de los edificios del Soho. Una amistad sin límites. Después del éxito de Samo, Basquiat comenzó a juntarse con la élite vanguardista de Nueva York. En esas juntadas conoció al artista reconocido Andy Warhol. La leyenda cuenta que se encontraron en un restaurante de Soho cuando Andy Warhol almorzaba con varios amigos y el joven Basquiat se le acercó ofreciéndoles unas postales pintadas por él mismo. En este momento, el pionero del pop art era una figura prominente con muchos contactos,
lo que lo convirtió en un mentor ideal para el artista emergente. Ese día no hablaron mucho, pero unos años después se conocieron formalmente. Warhol recordaba con precisión al joven Basquiat, o por lo menos eso escribió en su diario personal. Es un muchacho que usaba el nombre de Samo cuando solía sentarse a pintar camisetas. Uno de los chicos que me enloqueció. Ese fue el comienzo de una relación que trascendió lo meramente profesional y que llevó las carreras de ambos a otro nivel. No solo porque juntos pintaron más de 200 obras, sino porque se complementaban de tal manera que cada uno absorbió lo que más pudo del otro. Esta conexión también se presentó a nivel personal. Paige Power, fotógrafa, marchante de arte y amiga cercana de los artistas, le dijo al diario El País que ambos se buscaban mutuamente. Simplemente se necesitaban el uno al otro. Basquiat era hipnótico, poético, energético, extremo e impulsivo. Andy era más divertido, pero formal, poético, pero desde ángulos muy distintos. Jean-Michel idolatraba a Andy, y Andy siempre estaba en búsqueda de algo nuevo y energético. Sin embargo, hubo un elemento que se volvió el mayor enemigo de la relación: el ego. Como sucede en las relaciones bastante dependientes y tóxicas, junto con la admiración venían la envidia y los celos. En los círculos artísticos se rumoreaba que Warhol aprovechaba la juventud de su amigo para vender una imagen renovada de sí mismo, y que Basquiat solo se había acercado al artista para aplacarse de su fama. En 1985, Warhol cuenta que él y Basquiat han estado pintando juntos y organizaron una exposición. Esta tendría lugar en una galería de Nueva York. Lo que definió la separación de esta relación fue lo que sucedió luego de esa exposición, porque ha recibido malas críticas. Una de ellas era de The New York Times, que decía que Basquiat era la mascota de Warhol. Nunca volvieron a ser como antes. 2 años más tarde, Warhol murió de un infarto en 1987. Así, Basquiat entró en depresión. No se perdonaría nunca no haber hecho lo suficiente para arreglar las cosas con su amigo. Hay quienes incluso afirman que eso lo llevó a aumentar el consumo de drogas y alucinógenos, que ya era una de sus debilidades. No se sabe si eso fue cierto, pero sí se sabe que el joven artista murió 1 año después por una sobredosis de heroína. Tenía 27 años y un futuro por delante. Desde su primera exposición en solitario hasta nuestros días, la obra de Basquiat ha recorrido los museos más importantes del mundo. La fuerte influencia de sus lienzos, grafitis y escritos en el arte contemporáneo explica el enorme interés que su figura despierta en todos los círculos. Su poder mediático, las cifras escandalosas que han alcanzado algunas de sus obras en las subastas y su intensidad visual siguen moviendo multitudes.